buenos días. Muchísimas gracias por asistir a este proceso. Creo que independientemente de quién de los candidatos quedemos, lo que todos buscamos esencialmente es el beneficio de la institución. Por supuesto, todos vamos a tener nuestros estilos diferentes de decir las cosas, de manejarnos, de presentar planes de trabajo o de actuar. Pero en el fondo yo creo que la intención de todos es la mejor para la institución y en ese sentido, pues el resultado que sea es el que será el mejor para la institución a fin de cuentas. Entonces, me permito empezar esta presentación dándoles a conocer lo que para mí significa ser director general de CICESE y cuáles son las cosas que se requieren para este puesto. Es un puesto académico administrativo en el que tenemos que atender asuntos, o la persona que esté en ese puesto, por supuesto, tiene que atender asuntos que afectan a todos los sectores de CICESE. Esta parte me parece que es sumamente importante porque no es únicamente una cuestión que habla acerca de la vida académica, que por supuesto es la parte más importante de la institución, somos una institución académica, pero dentro de esa institución académica también hay otros factores que son importantes y que en un momento determinado hay que atender en este puesto. La parte administrativa es sumamente importante en el puesto de director general desde mi perspectiva. Y lo que se necesita es una visión integral de todos CICESE, de todos los sectores, de esto me refiero a todos los sectores. En algunas ocasiones he hablado acerca de 4 divisiones, de 4 pequeñas instituciones, en este caso esa es la parte académica, pero también se necesita una visión que vaya más allá de eso y que incluya los sectores de los técnicos, los sectores del cuerpo administrativo, los sectores del personal de apoyo. Me parece que todo eso es importante y esa visión amplia a la que me refiero, aparte de la visión integral de todo CICESE, también es del entorno regional y nacional y en ámbitos que trascienden la parte académica y que en muchos casos, en el caso específico de las responsabilidades que tiene el puesto de director general, son cuestiones administrativas, laborales e inclusive hasta legales. Yo creo que esa parte también es importante en un momento determinado tenerla en cuenta porque hay una gran responsabilidad legal. Quien quiera que acepte este puesto va a tener una responsabilidad legal en más de un sentido. Fortalezas. Okay. Para describir o para decir un tanto cuanto qué es lo que en mi visión es el CICESE, voy a describir las fortalezas. Estas están puestas también en el plan de trabajo que está publicado en la red. Y lo que está en rojo son algunas cosas que señalé no porque sean más importantes o no que las otras, sino ahorita van a ver por qué las señalé. Tenemos diversidad temática en líneas de investigación y formación de los investigadores, líneas de investigación vinculables a la solución de problemas, líderes de investigación reconocidos en algunos campos, infraestructura para realizar la investigación también en algunas partes, no en todos, capacidad para atraer proyectos externos, cuerpos colegiados que son sumamente importantes y en general hacen bien su trabajo, convenios de colaboración establecidos con instituciones extranjeras, nacionales y otros sectores. Y lo que señalé aquí es porque, si se dan cuenta, la diversidad temática en líneas de investigación, teniendo capacidad comprobada para atraer proyectos externos, en sí mismo nos está marcando desde mi perspectiva una parte del camino que deberíamos de seguir o que podemos seguir muy fácilmente porque ya tenemos esa fortaleza en esta institución. Entonces es algo que en un momento determinado muy fácilmente podemos llegar a explorar. Pero las fortalezas continúan en términos de tener una unidad de vinculación y transferencia ya establecida. Hasta el momento no se ha utilizado ni aprovechado todo lo que se debería, pero a fin de cuentas ya tenemos esta unidad de vinculación establecida y es una gran ventaja. Experiencia incipiente, vamos empezando, pero no veo por qué no podamos desarrollar más experiencia en la transferencia de tecnología, protección de propiedad intelectual. Tenemos las unidades foráneas. Desde mi perspectiva eso es algo sumamente importante, porque nos da presencia en el resto del país y nos hace llevar lo que es CICESE a otras partes y nos da muchas oportunidades a fin de cuentas. Tenemos programas de posgrado de calidad, algunos de ellos a nivel internacional y también tenemos programas institucionales de divulgación. Entonces tenemos una serie de fortalezas particularmente bien establecidas. Dentro de todo, lo que más resalta dentro de nuestras fortalezas, o lo que más resalté dentro de las fortalezas, es evidentemente la investigación. En esta gráfica, que es una de las que se presentó en la última reunión de la Junta de Gobierno, la presentó el doctor Greff, hacía referencia a cómo ha ido cambiando
la composición en cuanto a pertenencia al SNI, y esta parte que son los que tienen un poquito menor de categoría dentro del SNI ha ido disminuyendo, pero las partes superiores, las pertenencias a los niveles 2 y 3 ha ido aumentando, lo cual es bueno desde la perspectiva de madurez científica. También tenemos compañeros técnicos que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, y eso me parece que también es encomiable. En cuanto a las fortalezas de investigación, tenemos algunas áreas que pueden llegar a ser de mejora. En la reunión que tuvimos ayer había quien expresaba que los factores de impacto tal vez no deberían de ser manejados de la manera en la que se manejan. Aquí hay diferencias de opiniones. En todo caso, y más allá de si esta es la unidad de medida más adecuada o no, es una unidad que se está utilizando y la cual no podemos perder de vista. Hay algunas partes en las cuales las publicaciones no están hechas quizá en los mejores foros, y aquí hago énfasis en el quizá. Esto habría que examinarlo en cuanto a que de las diferentes áreas que tenemos es distinto lo que en un momento determinado se puede medir. De ahí la importancia que estos sean los cuartiles en los cuales se está haciendo, porque esto ya tiene una normalización por cuestiones con respecto a las áreas. Y lo ideal desde cierta perspectiva es que todas nuestras publicaciones o la mayoría de las publicaciones estuvieran en los foros de mayor difusión, simplemente porque creo que lo que hacemos vale la pena y en un momento determinado hay que darle difusión a lo que estamos haciendo en el aspecto de la investigación. Otra de las fortalezas que tenemos es la capacidad para atraer recursos externos. Y aquí está la prueba en cuanto a la cantidad de recursos que hemos tenido, pero si se dan cuenta le puse un signo de interrogación porque a fin de cuentas esto nos presenta una gran cantidad de retos. Y desde mi perspectiva el hecho de que hayamos sido tan exitosos en atraer sobre todo megaproyectos nos está presentando una serie de retos y condiciones que no teníamos previamente en esta institución y que es algo que desde una cierta perspectiva merece mucho la atención, porque si no lo atendemos, y algunos me tildan de ser particularmente negativo para algunas cosas, pero desde mi perspectiva, si no atendemos los nuevos retos que representan estas cosas, podemos llegar a generar algunas crisis que no serían convenientes para nadie. Debilidades también tenemos, hay que ser crítico y saber dónde estamos parados para poder hacer un buen juicio de las cosas, no somos perfectos. Y algunas de las debilidades que tenemos es falta de masa crítica de personal en algunas áreas académicas y sobre todo en muchas áreas operativas. Creo que eso es una de las deficiencias y de las debilidades más grandes de las que padecemos. Líneas de investigación con poca proyección nacional, algunas, no todas afortunadamente. Distribución de personal técnico inadecuada en algunas áreas, esto salió en la plática de ayer, fue bastante claro. Falta de procedimientos bien establecidos en algunos asuntos académicos administrativos, y esta falta de procedimientos en buena medida me parece que es lo que hace que las cosas sean más lentas de lo que deberían de ser muchas veces. Hay pocas sinergias entre diferentes áreas, también esto se había comentado en la reunión de ayer. Sin embargo, creo que se han empezado a dar algunas de estas sinergias, eso es bueno, vamos por buen camino. Falta de espacio físico, instalaciones obsoletas en algunos casos, hay que reconocerlo, estamos ya muy apretados, hemos crecido en cuanto a infraestructura y estamos ocupando el espacio que tenemos. Falta de compromiso de parte de personal académico para familiarizarse con aspectos de normatividad que les compete. Esta parte me parece que es importante porque en un momento determinado he detectado que muchas veces hay una cierta reticencia del personal académico para poder hacer las cosas que podrían en un momento determinado facilitar la vida de las personas que después tienen que hacer una serie de procesos administrativos. Simplemente, y por poner un ejemplo y dejar la claridad en lo que estoy diciendo aquí, al momento de querer un equipo que se quiere comprar, algo que la persona que lo quiere comprar puede llenar muy fácilmente y tiene la información y lo puede hacer en 5 minutos, se lo encarga a una secretaria, que la secretaria no sabe ni siquiera qué cosa es el instrumento del cual estamos hablando, y en lo que hace la búsqueda en internet ya perdió por lo menos 2 o 3 días. Entonces aquí simplemente es una cuestión de ser sensibles al hecho de que muchas veces nosotros como investigadores somos los que tenemos la información en nuestras manos y podríamos hacer los procesos muchísimo más rápido si llenamos algunos de estos formatos. Es particularmente simple. Debilidades, favorecimiento de la comunicación informal sobre las comunicaciones oficiales. Radio pasillo es uno de los peores males que hay
creer en la gente cuando en un momento determinado empieza a dar rumores o empieza a hacer interpretaciones o pone intenciones en la boca de la gente, me parece que es uno de los grandes problemas que puede llegar a afectar, que me he encontrado a lo largo de los años, no únicamente en mi experiencia como director, pero a lo largo de los años, es algo que debemos de disminuir. Afortunadamente no es el mal más grande, pero está ahí. Rechazo de algunos sectores a la apertura del centro hacia desarrollos tecnológicos o realización de servicios. Hay quien ve mal a algunos colegas que se dedican a hacer servicios. Hay algunas personas que se oponen a que se valoricen mejor o no dentro de los aspectos de incentivos o cuestiones por el estilo. Hay críticas, hay opiniones, habrá que escuchar todas las voces en un momento determinado, me parece, pero esta debilidad como un rechazo creo que está ahí. También hay un rechazo casi restricto de algunos sectores a políticas de fiscalización. Muchas veces me lo han comentado abiertamente, pero si nosotros no somos una empresa que estemos construyendo tornillos, ¿por qué debemos en un momento determinado de someternos a la fiscalización? Bueno, yo creo que tenemos una responsabilidad, todos somos servidores públicos, tenemos una responsabilidad tanto del dinero que recibimos como de las actividades que hacemos, y muchas de las preguntas que nos hacen en la fiscalización son simple y sencillamente justas de parte de la sociedad, quieren saber en qué utilizamos el dinero que nos están dando. Entonces, yo no veo por qué ese rechazo, pero el rechazo existe en algunos sectores. Aumento súbito de personal contratado por honorarios, esto nos lleva a una serie de desequilibrios. En algunos casos he escuchado opiniones en las cuales dicen que hay gente que está siendo explotada. Yo no creo que lleguemos a la explotación en ninguno de los casos, pero ciertamente me parece que puede llegar a haber percepciones de desigualdad en cuanto a cantidad de trabajo y percepciones, y en cierta medida esto tiene que ver con este aumento súbito de personal. Rigidez excesiva en algunas partes de la normatividad interna, y aquí me refiero a interna porque estoy hablando de debilidades, no de la parte externa, y el menosprecio de actividades relevantes. Si hay actividades que tienen relevancia o proyección social, por ejemplo, mucha gente ha expresado que no están bien calificadas a la hora de los incentivos, y creo que tienen toda la razón en cuanto a lo que están diciendo, y es algo que podemos en un momento determinado corregir. Delimitación poco clara entre algunos asuntos académicos y laborales. Esa parte creo que en un momento determinado es sumamente importante. En algunos casos ha llevado a algunos casos extremos, no muchos afortunadamente, pero existen, en los cuales ha habido decisiones académicas que han desembocado en demandas legales en contra del centro. Entonces aquí creo que tenemos que trabajar bastante fuerte con respecto a dónde están las cosas. Es imposible deslindarlo totalmente del todo, porque a fin de cuentas, siendo un centro en el que somos académicos, nuestra parte laboral también tiene que ser necesariamente la parte académica. Entonces es un problema un tanto cuanto complejo, pero delicado. Y un uso ineficiente de infraestructura material y humana en algunos sectores. Creo que en algunos casos es hasta desconocimiento, pero en otros casos hay algunas cosas que se podían aprovechar en alguna división que no están siendo aprovechadas por gente en otra división. Un ejemplo concreto de algo que ya se está resolviendo tiene que ver, por ejemplo, la cuestión de las microscopías. Entonces hay diferentes cuestiones que hay que tomar en cuenta ahí, pero esta debilidad también está. Decía acerca de las implicaciones o las posibles implicaciones negativas de los megaproyectos. Una de ellas está señalada en esta diapositiva que también se enseñó en la Junta de Gobierno pasada, donde tenemos aquí, y este descenso entre el número de convocatorias enviadas en el 2014 son 93, en el 2015, si bien es cierto que no es el resultado final del año, y este número esperemos que crezca, pero ya está suficientemente bajo desde mi perspectiva como para que sea un poco difícil que le encontremos aquí. Y este es el resultado muy simple y lógico de la gente que está en los megaproyectos, tiene tantas cosas que hacer ya, que no va a poder atender otras convocatorias. No se puede abarcar ni se puede hacer muchísimo más, están empezando a quedar saturados de trabajo. Pero eso nos lleva a que entonces vamos a perder parte de la diversificación de los fondos que en un momento determinado teníamos, y si se recuerdan, una de las fortalezas que teníamos era esta gran diversidad en líneas de investigación. Entonces esto puede llegar a ser contraproducente a largo plazo. Ciertamente me pueden llegar a decir que en el caso de ciencia básica ese número está aumentando, lo cual hasta cierto punto es bueno, pero por otro lado también, y aquí tenemos el contexto externo en el cual este número ha ido descendiendo, no necesariamente porque la calidad de las cosas que hagamos aquí haya disminuido, sino simple y sencillamente porque el contexto nacional es cada vez más competitivo, y entonces tenemos que ser todavía mejores.
en lo que estamos haciendo para poder mantener este número. Amenazas, desequilibrio de personal, esto es sumamente importante. Si se dan cuenta, esta parte está disminuida. La gente que está en la administración está sumamente ahogada de trabajo. Creo que hay una gran cantidad de problemas que se pueden llegar a generar precisamente por esto. La desproporción entre estos porcentajes es el número de gente que está en estas posiciones. El 21% de la administración tiene que trabajar para satisfacer las necesidades de prácticamente el 80% de la población. Entonces, esto es importante y el desequilibrio aquí con 77 personas en contratos y no con plazas, pues en un momento determinado es importante también. Ahora, un problema muy grande que se ha manejado durante todo este tiempo, la cuestión de la jubilación. Este es el porcentaje de la población que estaría en edad de jubilarse. Si se dan cuenta, para dentro de 5 años vamos a tener prácticamente la mitad de la gente en edad de jubilarse. Es un problema particularmente severo. Amenazas, bueno, todo el mundo las conocemos. Hacienda siempre es el malo, nos pone restricciones que no debemos, que no deberían tener, fluctuaciones en el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Como el tiempo ya se está viniendo encima, no abundo muchísimo más en la parte de las amenazas. Simplemente reflejo el aspecto del contexto. En el contexto tenemos a las auditorías, eso nos ha sentado ciertas condiciones internamente. Este es el histórico de las auditorías que hemos tenido y si se dan cuenta, el número de recomendaciones ha ido en aumento, no porque hayamos hecho cosas malas aquí, sino simple y sencillamente porque no las estamos reportando en el idioma que quieren o que entienden los auditores. Y esto es algo de lo cual tenemos también que preocuparnos, simple y sencillamente, en hablar esos mismos idiomas. Oportunidades hay muchas, sobre todo en esta administración federal. La actual administración de CONACYT ha dado muchas oportunidades desde mi perspectiva para que haya diversificación en fuentes de financiamiento y tenemos una gran cantidad de oportunidades en cuanto a las demandas de la misma sociedad, a fin de cuentas, de las cosas que sabemos hacer aquí. Una pequeña analogía súper rápida respecto a cuáles creo que son los componentes de la excelencia. Tenemos los investigadores, que son los que hacen todo el trabajo y los que se van en el podio porque son los que ganan los premios indiscutiblemente, pero no importa qué tan buenos sean los investigadores, si no tienen una buena infraestructura detrás, simple y sencillamente no pueden hacer el trabajo que quieren. Pero también resulta que tenemos un apoyo logístico que es indispensable, porque si la infraestructura no llega a tiempo, simple y sencillamente no podemos hacer el trabajo que requerimos. También tenemos el apoyo del personal técnico, que necesitamos tener ese apoyo de personal técnico de manera actualizada, coordinada y precisa. Y por supuesto, un grupo de gente que sería el grupo directivo que tiene una visión más amplia de qué es lo que está pasando y que puede diseñar las estrategias de carrera. Todos estos componentes, si se dan cuenta, están aquí en CICESE y tienen un objetivo que es el tratar de hacer que seamos una institución de excelencia. Ahora bien, ¿qué pasa si hay algún sector, el que sea alguno de los que mencioné anteriormente, que no cumple con los reglamentos o no trabaja de manera coordinada con el resto del equipo? Bueno, puede haber una serie de situaciones que van desde pequeñas penalizaciones hasta situaciones un poco risibles o inclusive algunas cosas que pueden llegar a ser francamente graves para todo mundo. Y a fin de cuentas, aún desde estas pequeñas, cada vez que pasamos por un problema de esta naturaleza, hay algo en particular. No cumplimos con el objetivo que es la excelencia de la institución. Entonces, los secretos del éxito, pues necesitamos escucharnos, necesitamos dialogar, pero todo el mundo tiene que estar dispuesto a entender qué es lo que está diciendo el interlocutor. También necesitamos que cada parte acepte sus responsabilidades y que haga el trabajo que le corresponda. A fin de cuentas, hay que reconocer que somos los investigadores los que llevamos tenemos las luces y que somos los que estamos al frente, pero de todas maneras cada carrera que ganamos, cada éxito de la institución es el resultado no únicamente de las personas que están al frente, sino de una gran cantidad de gente que muchas veces ni siquiera la vemos. Y de alguna forma yo creo que por el momento las condiciones están dadas de tal manera que muchas de las cosas y mucha de la gente que está aquí es la que empieza a tener algo de problemas y es a la que más necesitamos llegar a apoyar. Esto no significa que desprecie ni mucho menos el trabajo que hacen los investigadores, que es muy bueno, pero el mayor apoyo desde mi perspectiva para los próximos 5 años debe de estar en estos sectores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer que la escudería de CICESE sea una de las escuderías icónicas
a nivel internacional. A nivel nacional, de alguna manera, creo que ya lo somos, ya lo mencionaron los colegas del CONACYT, pero a nivel internacional creo que todavía nos falta un poquito. Entonces, estrategias o qué hay que hacer. Hay una serie de medidas que en un momento determinado se deben de impulsar. No sé cómo estoy con respecto al tiempo. En cuanto a estas medidas que se hay que impulsar, hay que tomar la retroalimentación de parte de toda la gente para poder diseñar cuáles son las mejores medidas que afecten lo menos posible a algunos sectores, pero que favorezcan definitivamente a la mayoría. Desafortunadamente los tiempos son cortos. Ok. Bueno. Ya me salté el anterior, pero bueno, foros de división internacionales, fomentar aprovechamiento de infraestructuras. Si se dan cuenta, todo lo que estoy diciendo aquí es impulsar y fomentar. Esto creo que habría que hacer una serie de consultas y diseñar y ver cuáles son los cambios que podemos llegar a impulsar. Creo que de todas maneras tuvieron tiempo de hacerlo, entonces muchísimas gracias de leer estos planes de trabajo y ahorita hay oportunidad de responder algunas inquietudes. Muchísimas gracias.